hasta Zamora a través de los viejos caminos han tenido y tienen una espléndida visión en una recia pero bella arquitectura levantada casi al unísono en las primitivas pueblas y centros zamoranos, formando parte esencial del duro relato medieval. Las torres y portadas de estos sencillos templos, erigidos por entonces con una admirable ciencia y precisión, conforman otro testimonio, otra lectura cercana a las composiciones juglarescas y cronicones que narra el difícil presente de aquellos hombres y su honda espiritualidad. Estudiar hoy la anatomía y formas de este arte, o acercarse al complejo programa iconográfico labrado en sus piedras, es conocer algo más de nosotros mismos. La provincia de Zamora se enorgullece de haber sido importante lugar de paso de esta floreciente cultura artística y humana que desde finales del siglo XI hasta los primeros decenios del siglo XIII se conoce como arte románico y que ahora nosotros recorremos. Poco sabemos de los artífices del románico zamorano. Algún nombre, algún posible origen, poco más. Los arquitectos, canteros y escultores que residían en los núcleos urbanos o los que venían de tierras vecinales a trabajar en las obras proyectadas, bien supieron conjugar las líneas de un arte autóctono con los nuevos valores artísticos que penetraban. Artistas que solamente dejaron como prueba de su labor las muescas de sus canterías o unas escuetas inscripciones. Sin duda, unas firmas demasiado simples para unas obras tan colosales. El románico, además de ser arquitectura y templo, se afanó por enseñar al pueblo a través de las representaciones que ornamentaban fachadas e interiores, cuyo significado en muchos casos hoy ignoramos, pero que aquellas gentes sí entendían y valoraban. Siguiendo la vía de la Plata, vieja historia la de este camino, el primer templo románico que encontramos en uno de los arrabales de la capital zamorana es el del Santo Sepulcro, iglesia que perteneció a la Orden del Temple, levantándose junto a una alberguería. Su primitiva torre aún se remata con la cruz de los míticos caballeros templarios, mitad monjes y mitad guerreros, defensores a ultranza de la Cruzada de Oriente. El ábside plano que presenta es una de las características que mejor definen a este viejo estilo medieval en Zamora. En el exterior de su portada, resguardada en la actualidad por otra construcción, se observan los restos de un pórtico de madera que, además de resguardar la fachada, proporcionaba un magnífico lugar de reunión. Prácticamente todas las iglesias que veremos conservan hoy en sus muros los soportes de piedra en los que este entablado descansaba. Desde aquí se ve Zamora cubierta de campanarios. El viajero flamenco Anton van Guntaerde la retrató de esta manera en 1570. Cierto es que habían pasado ya muchos años desde las creaciones románicas, pero la imagen de la ciudad que este artista nos legó se asemejaría más a la de entonces que a la de hoy, tan deformada por el progreso. La Zamora medieval era centro concejil y episcopal, albergando a gentes de toda condición: clérigos, artesanos, comerciantes, indigentes. Cruzamos el río Duero utilizando un puente también de estilo románico, antaño almenado y flanqueado por fuertes torres defensivas. El puente era el preámbulo de la ciudad, agitado de continuo por un ir y venir de gentes y carretas.
A su salida nos adentramos en la medieval Puebla del Valle, asentamiento de artesanos y florecientes comerciantes, en la que no solo se levantaron importantes iglesias, sino también un hospital para pobres y una sinagoga judía. Santo Tomé tuvo rango monástico. En 1135, el rey Alfonso VII la donó al obispo y al cabildo para levantar allí la nueva catedral, proyecto que, sin embargo, parece que nunca se llevó a cabo. Algunos historiadores dudan incluso que la citada iglesia de Santo Tomé se identifique con esta. Llama la atención la decoración de su recta y triple cabecera a base de impostas ajedrezadas con un gusto muy zamorano, esbeltas columnas y orlas ricamente ornamentadas que envuelven la ventana central. Su interior, hoy retirado del culto, recibe la luz de la capilla mayor antecedida por un magnífico arco de herradura. La pequeña capilla del Evangelio, también ajedrezada, presenta en sus capiteles la figura de la Virgen y el Niño. A la derecha, la adoración de los reyes, y a la izquierda, la madre abraza al niño en una actitud muy maternal que rompe la clásica frialdad con que este estilo solía representar la escena. El románico es un hermoso catecismo. Cercana a Santo Tomé, la Orden de San Juan de Jerusalén tenía la casa más importante de los reinos de la Corona de Castilla en la iglesia de Santa María de la Horta, o de la Huerta, que es lo mismo, y en una cámara de su torre cuadrada guardaba su archivo. En cada tramo de su ábside semicircular se abre una ventana con profundo abocinamiento partida por una larga imposta. Es un templo robusto, serio en sus formas. La única decoración exterior de sus muros es una arquería ciega que recorre la capilla central. Pocos años después de su construcción, se añadió una nave sur que presenta en los capiteles de su portada temas vegetales y humanos. Sobre ella, en uno de los canecillos, se asoma el rostro de un hombre del que dicen fue maestro de obras. Penetramos al interior a través de la puerta de la torre. Bajo estas bóvedas de crucería, a finales de la Edad Media, se reunían los vecinos de Zamora, desplazados de un concejo que oficialmente había sido monopolizado por las grandes familias. Había tanto que discutir entonces. El medievo no es tan oscuro como parece. Abuelo caprichoso de cigüeña, buen lugar es Zamora para ellas. Hemos llegado a San Claudio de Olivares. El río casi puede acariciar sus piedras, lo que le ha costado a este templo algún que otro disgusto. Dicen que fue fundada por mozárabes, quienes en un primer momento repoblaron la ciudad. En las arquivoltas de su portada, enmarcadas por un tejadillo, además de haber un auténtico desfile de aves y otros animales, los estudiosos han visto representados los meses del año e incluso los oficios gremiales del momento. Los restos de policromía que se conservan nos dan una idea del alegre colorido que tenían los templos románicos, alejados de la desnudez con que en la actualidad se nos presentan. En su interior contemplamos una de las cabeceras más bellas de todo el románico zamorano. Las impostas que la recorren, los arcos fajones que refuerzan su bóveda, las ménsulas y capiteles de bello trazado pudieron ofrecer un atractivo juego colorista. El maestro que labró los capiteles, con un gusto exquisito, debía conocer las representaciones de algunos importantes pasos del Camino de Santiago, pues aquí, en San Claudio, es innegable su influencia. Junto a este templo, los restos de las aceñas del barrio de Olivares recuerdan la tradición harinera zamorana, que en la Edad Media proporcionaba
proporcionaba unos excelentes ingresos al cabildo catedralicio, encargado de su explotación. La fuerza del agua, el rumor inquieto de la molienda, se fundía entonces con los ecos de la rigurosa liturgia que se celebraba en el interior de San Claudio. Poco camino debemos recorrer para llegar a Santiago de los Caballeros. Su nombre desvela ya parte de su historia. En esta pequeña iglesia, de planta rectangular y sencilla cabecera, veló sus armas y fue armado caballero el Cid Campeador. Aquí, reclinado sobre el altar, comenzó la valerosa andadura del héroe castellano. Yo, Fernando, rey de Castilla y de León, junto con nuestra Santa Madre Iglesia, os entrego a vos, Rodrigo Díaz de Vivar, la espada que debéis ceñir para defensa de Dios y del reino, y que sea ahora mi hija, la infanta Urraca, la que os calce espuelas de oro para mayor honra de vuestra condición. Rodrigo, la misma fidelidad que guardáis a vuestras armas, guardadla también a vuestra alma. Porque sabed que solo cuando ambas estén en soberana armonía, podréis alcanzar la más noble de las victorias. Mi buen vasallo, cumplid la promesa que hoy hacéis. A la voz de los juglares, héroes y reyes, se adelantaron en esta iglesia de Santiago los maestros escultores que cincelaron bellamente los capiteles. En el arco de entrada al ábside se representa a un hombre y a una mujer desnudos entre animales y rodeados por una serpiente. Imágenes que bien pueden referirse a Adán y a Eva en el paraíso y al pecado original. Sus cimacios se ornamentan con palmetas y flores. La nave, en su momento abovedada, muestra en sus capiteles una extraña composición de cuadrúpedos y hombres entrelazados que recuerdan al pueblo la existencia caótica del infierno. A través de las puertas de la muralla se accedía a la ciudad. Muchos eran los negocios que se venían a resolver, los mensajes que llegaban a villas y lugares, los pleitos a sentenciar por las justicias civiles o eclesiásticas. Los amores, vetados y secretos. Al pie de las murallas, la Catedral de San Salvador. Desde las orillas del Duero, la torre y la cúpula catedralicias ofrecen una majestuosidad sorprendente. Se diría, ante tan bella perspectiva, que río y catedral debieron formar parte de una misma creación.
arquitecto que la diseñó compuso una obra con un marcado acento oriental, heredado del arte hispano-musulmán y de los francos que tan fielmente siguieron a Raimundo de Borgoña a finales del siglo XI en la segunda repoblación de la ciudad. Para esplendor del primer conjunto ya se elevó el cimborrio, sobrio, señorial, gallardo. En su tambor se abren 16 ventanales con columnillas muy esbeltas y capitel vegetal. La cúpula se cubre con nervios o gallones y escamas labradas en la misma piedra. Fuera del proyecto inicial, con el fin de contrarrestar su peso, se le añadieron 4 torrecillas con sus cupulinos y 4 frontones que señalan los puntos cardinales. Los primeros fieles de esta catedral zamorana, los primeros prelados que la poseyeron, debieron verla de esta manera. Con su cabecera semicircular y sus severas fachadas, pues bien tuvieron en cuenta sus creadores los consejos dictados por Bernardo de Claraval, reflejados en el arte cisterciense, en los que se abogaba por una exacerbada austeridad decorativa. En el siglo XIII, respetando la tradición románica en oposición a las novedades del gótico, se levantó la torre. Sus 50 metros de altura la convirtieron en una excelente vigía y en el mirador de la espiritualidad zamorana. La catedral era un símbolo de poder, el poder del cabildo y del obispo, el poder de la iglesia, enfrentada de manera demasiado habitual con el concejo por una contraposición de intereses hegemónicos. Las obras sucedidas a lo largo de los siglos y el voraz incendio de 1591 hicieron que hoy solamente se conserve el estilo románico de sus muros exteriores en la portada sur, llamada del obispo, por su cercanía al palacio episcopal. La puerta es muy sencilla. Sus arquivoltas se adornan con lóbulos cerrados. A la derecha, en un rico nicho vegetal, la imagen entronizada de la Virgen María y el Niño acompañada de 2 ángeles. Debajo, muy desfigurado, aparece el rostro del que para unos fuera un caudillo musulmán, decapitado en uno de los famosos asedios medievales, mientras que para otros corresponde al de un ladrón al que milagrosamente se le estrechó la ventana, quedando atrapado, y que el artista quiso perpetuar. En el lado opuesto, albergados por un arco de medio punto, San Juan y San Pablo portando libros sagrados y en actitud conversante. En el cuerpo superior, limitado por impostas y arquillos, se abre una galería de arcos cegados, rematándose el conjunto por el único ventanal que permite el paso de la luz. El interior, aún sencillo, es sorprendentemente espiritual. En el cancel de entrada se conserva la lápida fundacional junto al epitafio del obispo don Guillermo. La primera piedra de la catedral y su posterior consagración se realizó bajo el episcopado de don Esteban, conocido como el segundo prelado de los modernos, tomando como referencia la restauración de la sede zamorana tras las devastadoras correrías de Almanzor. Los ecos del pasado, siempre perdurables en las naves, parecen traernos el relato de aquel privilegiado obispo, testigo y director de esta monumental obra catedralicia. Nuestro cristianísimo rey Alfonso VII y su hermana doña Sancha quisieron, para remedio de sus almas y las de sus antepasados, dotar de mayor dignidad a esta iglesia de Zamora, pues aunque Dios habita en las conciencias y en los corazones de los hombres, no deben estos nunca descuidar su casa y los oficios divinos que en ella se celebran. Iniciamos las obras en el año del Señor de 1151 sobre la antigua Basílica del Salvador, cumpliendo los deseos de mi antecesor, don Bernardo de Perigord,
quien recibiera la donación y licencia del monarca. Cómo se elevaban las piedras, cómo se iban moldeando las fachadas, capillas y bóvedas. Aquella arquitectura me traía los aires de la Borgoña y del Poitou. El 15 de septiembre de 1174 consagramos la catedral para mayor gloria de Dios. Buen trabajo hicieron los artistas encargados de su construcción, maestros cuyos nombres tal vez jamás conoceremos, pero en estas piedras, medidas y armoniosas, quedó reflejado parte de su sentimiento. Con razón, varios templos románicos zamoranos posteriores a esta fábrica copiaron algunos de sus elementos. La catedral presenta tres soluciones distintas de abovedamiento. En el crucero se utilizó la bóveda de cañón. En las naves laterales, las bóvedas de arista. Y la central, la más alta, se cubrió con bóveda gótica de crucería. Una de las innovaciones arquitectónicas más interesantes que ofrece este templo. Los arquitectos, combinando sabiamente la geometría, se convierten en teólogos desde sus obras. En el centro del crucero, el cimborrio, asentado sobre pechinas, al modo bizantino, la luz que traspasa con suavidad los ventanales lo envuelve todo. Toda forma tiene en la catedral un sentido. La planta de cruz, la cúpula celeste, las alturas. Es el reflejo de un orden, de una forma de vida inconcebible sin Dios. Desde la catedral partía hasta la actual Plaza Mayor la calle más importante de Zamora, el Carral Mayor. A un lado y a otro se disponían las casas con sus corrales, sus bodegas y pequeñas huertas, los palacios y las diferentes colaciones parroquiales. En ella se levantó Santa María Magdalena. Perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén y cuentan que junto a su portada se reunía el concejo para administrar justicia. Su estilo románico es ya tardío, protogótico, como afirman algunos autores. Su ábside semicircular nos recuerda al que ya vimos en Santa María de la Horta, de bello trazado. La austeridad del románico zamorano se desvanece en el delicado trabajo de la portada meridional que nos ofrece una espléndida visión del paraíso. En una de las arquivoltas quiso el autor retratar al obispo encargado de la fundación, que, aunque hoy nos es desconocido, el pueblo no ha dudado en depositar en él algunas de sus supersticiones más entrañables, como el afirmar, por ejemplo, que aquella persona que logre distinguirlo del entramado vegetal que lo rodea, tiene asegurado su casamiento. Penetramos al interior con cuidado y recogimiento por no perturbar a la comunidad de religiosas encargadas de la custodia del templo. A juzgar por las columnas de la nave, detenidas en su ascensión, el arquitecto cambió sus planes modificando la primera idea de una cubierta abovedada por la de una techumbre de madera. Dicen que la variación se produjo por la espectacular altura que estaba alcanzando la obra. No podemos abandonar esta iglesia de la Magdalena sin admirar el famoso sepulcro del siglo XIII, destacadísimo por su peculiar concepción y estilo. Se ignora a quién pertenece, aunque imaginamos que a una noble dama benefactora del templo. Dispuesto a modo de baldaquino, en la parte superior se representa arquitectónicamente el paraíso o la ciudad celeste, con torres y escamas muy parecidas a las del cimborrio de la catedral. Sobre la lápida, la imagen yacente custodiada por dos ángeles turiferarios que señalan la ascensión del alma con forma de mujer, portada en una sábana por otros ángeles. Las 5 columnillas que sostienen el baldaquino tienen sus fustes decorados, y en sus capiteles aparecen extraños animales, dragones y aves con rostros humanos, simbolizando los vicios y pecados que deben ser superados antes de la subida al cielo.
La composición, en su conjunto, es una joya de la escultura románica. Desviándonos ligeramente de la calle principal, nos acercamos a la iglesia de San Cipriano o San Cebrián. Su enclave, junto a la muralla, estuvo estratégicamente planeado. Lo que hoy es un mirador fue entonces la referencia defensiva de la torre del templo, dominando la parte baja de la ciudad. Hay quien afirma, basándose en una antigua inscripción, que la iglesia se erigió sobre otra anterior dedicada a San Andrés, y que esta, de San Cipriano, heredó su cabecera recta y triple. Desde el exterior contemplamos los relieves más antiguos del románico zamorano. Datan de finales del siglo XI con reminiscencias visigodas. En la ventana de la capilla del Evangelio se representa el sacrificio de Isaac con una técnica primitiva. Una de las reformas de la iglesia descolocó algunos de los relieves que más tarde fueron arbitrariamente embutidos en el muro sur. Daniel entre los leones, un dragón de 7 cabezas, el apóstol San Pedro y el crismón con el nombre de los 4 evangelistas. A la izquierda, la imagen del herrero Bermudo trabajando en la fragua. El recuerdo de la arquitectura prerrománica vuelve a presentarse, ya en el interior, en las arquerías de la capilla central que descansan sobre pilastras. El arte es una línea evolutiva, una búsqueda de renovación y superación de formas que a menudo, sin embargo, se nos presenta combinando elementos primitivos con otros más modernos. Los capiteles de las 3 capillas son figurados y mantienen la sencilla línea de los que vimos en el exterior. Al lado opuesto de la muralla, próxima al palacio de Doña Urraca, se fundó la iglesia de Santa María. En 1158 fue testigo y desgraciadamente víctima del llamado motín de la trucha. La disputa en el mercado por un pez entre el despensero de Don Gómez Álvarez de Vizcaya y un vecino de la ciudad provocó una fuerte agitación popular, reuniéndose la hidalguía zamorana en este templo para decidir el castigo que debía aplicarse. El pueblo, atemorizado por las represalias, trancó las puertas y rodeándola de haces de leña, le prendió fuego, feneciendo en las llamas gran parte de la nobleza. El rey les concedió su perdón a condición de que reedificaran la iglesia que habían destruido. Desde entonces es conocida como Santa María la Nueva. De la fábrica primitiva se conserva el ábside con sus 7 arquerías y sus finas columnas decoradas en sus capiteles y cimacios. La puerta es de arco de herradura con aire mozárabe. En el interior, junto a la capilla, se puede observar aún hoy la grieta por la que, según la tradición, escaparon milagrosamente del incendio las sagradas formas. A los pies de la iglesia se conserva una pila bautismal románica decorada con el bautismo de Cristo. Llegamos a la Plaza Mayor. Aquí se cerraba el primer recinto amurallado. Era el límite de la ciudad de Zamora. Los campos y caminos que se extendían a las afueras eran controlados desde la Torre de San Juan. Cómo se aprovechaba la fortaleza del románico. Lugar de culto y de reunión, centinelas, refugios. Al templo se le conoce como San Juan de Puerta Nueva, pues distaba a escasos metros de un postigo que llevaba este nombre. La portada meridional, encuadrada entre 2 altas columnas e imposta, tiene sus arquivoltas ornamentadas con temas vegetales de gran simetrismo y sin apenas relieve. En la parte superior se abre un rosetón con forma de rueda de carro, imaginativo y bellísimo en su trazado y calado. La puerta norte, hoy cegada, tuvo hasta 1905 un claustro adosado a ella. El interior ha sido muy remozado, desapareciendo prácticamente todos los elementos primitivos.
Antes de continuar nuestro recorrido, volvemos la vista atrás. Imaginarse la entrada a la ciudad desde este punto hace 800 años merece que nos detengamos, aunque solo sea un instante. Contemplar la muralla con sus almenas y adarves, la torre de San Juan o el pequeño postigo hace que nos sintamos ahora un poco juglares, que nos invade el espíritu campesino y guerrero de una época que forma parte de nosotros. Desde finales del siglo XI, la ciudad había ido creciendo lentamente. Eran varias las pueblas que habían ido naciendo fuera del recinto amurallado a la luz de una iglesia. La Puebla de la Lana, morada de magníficos tejedores, la de Santorcá, el Burgo, los Olleros, la Puebla del Valle, que antes visitamos, el Espíritu Santo, la Vega y San Lázaro. En la otra margen del Duero, San Frontis y el Santo Sepulcro. En la llamada Corte Grande, dedicada al cultivo, nació el barrio del Burgo y con él la iglesia de Santiago. Las obras comenzarían a finales del siglo XII, prolongándose hasta los primeros años de la centuria siguiente. Según la documentación, perteneció a la diócesis de Santiago de Compostela, que por entonces ya contaba con un enorme poder. La puerta sur es muy original. Sus arquivoltas son boceladas y bajo el tímpano un doble arco sostiene un capitel que carece de columna. Un capricho del artista desafiando las formas tradicionales. Sobre la puerta, un rosetón con doble celosía realza la fachada. De idéntico trazado es el abierto en la portada norte, coronando una puerta de gesto severo con 4 arquivoltas almohadilladas. El interior conserva la primitiva estructura románica de 3 naves y 3 capillas rectangulares. Las naves laterales y la central, en sus primeros tramos, se cubren con bóveda de arista, siendo de medio cañón sus tramos posteriores. El templo se dispone a través de pilastras con columnas adosadas, en cuyos capiteles se combinan los temas vegetales con otras escenas figuradas. En las ménsulas, que sirven de arranque a los arcos, se nos presenta la lucha de la Iglesia contra las tentaciones demoníacas. Terminamos nuestra ruta. Son muchas aún las iglesias románicas zamoranas que nos han quedado por visitar. Templos que siguen presenciando el paso del tiempo, que han visto transformarse la vida de los hombres a lo largo de los siglos. La lista es inacabable. Estas iglesias, sin importar su mayor o menor majestuosidad, deben ser respetadas, mimadas. Sería injusto que a algo que nos fue legado por nuestros antepasados, que nos pertenece a todos, le diésemos la espalda. En ellas hay algo más que una simple arquitectura. La ciudad de Zamora es museo del románico, arte floreciente de una época tal vez demasiado lejana, pero aún así imposible de olvidar y de cuyas huellas debemos sentirnos orgullosos.